Espero que la tenga. Ahora no tiene la excusa de que la dejó en casa, porque pues está en casa. Amén. Ahí al libro de los Salmos, capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 1 y el 2 solamente en este día. Amén. Salmos 18, versículos 1 y 2 en esta hermosa tarde que Dios nos ha dado para escuchar palabra de Dios. Amén. Prepare su corazón, prepare su sala, prepare el ambiente ahí para escuchar palabra de Dios. Esté atento. Espero que nos apoye con sus amenes, su gloria a Dios. Ahí en la aplicación puede poner ahí el emoji de fuego ahí, si siente el fuego del Espíritu Santo, o un thumbs up, un dedo arriba, lo que sea, para que miremos que usted nos está apoyando en este día. Amén. Salmo 18, versículo 1 y el 2 dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Me gusta como empieza el salmista en el versículo 1. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Amén. Y nosotros creo que en este día nosotros amamos a Dios porque ha sido nuestra fortaleza. He intitulado este mensaje: Mi Dios, mi roca y mi fortaleza. My God, my rock and my strength. Mi Dios, mi roca y mi fortaleza. Ponga su Biblia a un lado, levante sus manos al cielo ahí donde está, en su casa, en su sala, y vamos a orar a Dios para que Dios nos hable a través de su palabra. Señor Jesús, te damos gracias en estos momentos, Señor, porque nos has permitido en este día, por medio de estos medios, Señor, alabarte, glorificarte y exaltar tu nombre, Señor, con las alabanzas, con el equipo de alabanza. Padre Santo, te damos gracias, Señor, que nos has permitido otro día más. Tu misericordia nos ha alcanzado, tu gracia, Señor, nos ha levantado en este día, y te damos gracias por ello, Señor. Te pido que tú bendigas la exposición y la administración de tu palabra, Señor. Unge mis labios, mi mente y mi corazón, Señor, y que nuestros corazones estén listos, preparados, Señor, para ser inyectados de fe, Señor, y recibir la palabra tuya, Señor, que es viva y es eficaz. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden ocupar su lugar allí en su casa. Gloria al Señor. Hermanos, nosotros no podemos confiar en nuestras fuerzas. No podemos nosotros afrontar los peligros de la vida espiritual y las persecuciones a causa de Cristo si solamente tenemos nuestras fuerzas humanas. No tenemos en nuestro arsenal humano lo necesario para afrontar las amenazas espirituales, y más que afrontarlas, más que eso, vencerlas. Y David reconoció esto cuando escribió este salmo. Al escribir este salmo le está atribuyendo al Señor el poder, la fortaleza, la protección y la liberación. Y hay un pasaje paralelo a este Salmo 18 que lo encontramos en 2 de Samuel 22. Al leer estos dos pasajes, hermano, ahí en su casa se mira la obviedad de que David cantó este salmo en diferentes ocasiones. Cuando observó y repasó su remarcable historia, y al hacer esto, hermano, observó que fue únicamente la mano de Dios que lo ayudó en toda su historia pasada. Y me gusta esto porque en dos ocasiones el salmista canta este salmo registrado en la Biblia. Amén. Entonces miramos, hermano, que nosotros a veces tenemos un canto favorito, un canto preferido que nos llena de gozo, nos llena de alegría, nos fortalece, nos llena de ánimo, hermano. Y es bueno tener eso en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, tener eso, porque ahí por ese canto usted reconoce y sabe que Dios es su fortaleza. ¿Quién dice gloria a Dios? Este salmo es una canción de un corazón que está rebosando de gratitud, con una mirada retrospectiva, hermano, de la muchedumbre y las maravillosas misericordias de Dios. Que Jeremías escribe de las misericordias y dice que son nuevas cada mañana.
Algunas versiones de la Biblia, hermano, tienen encabezado sobre el texto ahí. Usted puede mirar diferentes versiones. Tienen un encabezado, un título en veces. Pero miramos aquí, hermano, que tiene un encabezado el Salmo 18. Y el encabezado de este salmo es algo digno de nosotros observar y mirar. Porque este salmo fue escrito cuando David era rey. Que aunque era rey, dice el encabezado que David era siervo de Jehová. Pero él no hace mención de su realeza, de su posición, de su categoría alta en la sociedad, de sus vestiduras reales, no. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que David lo consideraba más alto honor que ser el siervo de Jehová, que ser rey de Judá. Y eso lo tenemos que entender nosotros también, iglesia. Aparte de nuestra posición, aparte de nuestro título en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, nos tenemos que sentir más honrados de ser nosotros siervos de Dios. Amén, hermanos. Y le digo algo, amado hermano de David, querido amigo, que este salmo, aunque fue escrito por David, por sus experiencias vividas, este salmo es profético, es mesiánico y habla específicamente de Jesús cuando Él llegó a tierra, cuando Jesús fue crucificado. El sufrimiento también lo dice el Salmo 18. Y es algo tremendo, amado hermano, mirar esto, que fue una profecía mesiánica hablando del Mesías, el Señor Jesús. Que Jesús, miramos en Apocalipsis 22, que Jesús es la raíz de David, pero también es el linaje de David. Es decir, que Él es la raíz y también Él es las ramas del árbol de David. ¿Quién dice gloria a Dios? Y déjeme decir esto: las pruebas que vienen a nuestra vida no son para hacernos sufrir, no son y no deben de ser para lastimarnos, y no son solamente para probarnos nuestra fe, sino que las pruebas también son para ser de bendición para otros que van a pasar por las mismas situaciones que nosotros hemos pasado. Por eso Jesús dice: de gracia recibiste, da de gracia. Es decir, que la situación que pasaste y venciste, debes de aprender cómo sucedió y ministrar de ese punto, de esa victoria que tú tuviste en medio de la prueba. Y por eso David, si usted mira el encabezado de David, ahí también dice que él escribió este cántico el día que Jehová lo libró de la mano de todos sus enemigos, hermano. Y él escribe este salmo, y para mí este salmo es de alta bendición para mí, porque a mí me dice también el versículo 3: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. David sabía que aunque los enemigos lo estaban persiguiendo, aunque los enemigos estaban tras de su vida, él dijo: yo voy a invocar a Jehová y voy a ser librado de todos mis enemigos. Y esto ahora, miles de años después, ahora lo podemos aplicar a nuestra vida, porque fue bendición de David, fue victoria de David. Ahora yo la puedo hacer mi victoria, hermano. Usted lo puede hacer su victoria, y usted puede invocar a Dios, y usted será librado de todos sus enemigos. Dele gloria al Señor, hermano. Entonces, mire nada más esto: en la medida en que nosotros confiamos cada vez más en Dios, la fuerza y fortaleza del Señor suplirá nuestra debilidad y nos dará lo que nosotros ocupamos y necesitamos para resistir en ese momento difícil. Entonces le digo, iglesia, le animo que pidamos con confianza esta fortaleza para encontrar en Dios el refugio donde nosotros podemos estar seguros. Pablo expresó algo dicho por Dios cuando Pablo le pidió que le quitara el aguijón que lo molestaba y que lo hería cada rato, y pidió: quítame este aguijón. Y Dios le responde: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad.
Esto quiere decir, cuando nosotros estamos débiles, el poder de Dios se manifiesta y nos perfecciona a nosotros para ser fuertes en el momento débil. Porque nuestra humanidad es débil, nuestras fuerzas son débiles, amado hermano. Pero cuando usted le agrega, hermano, el poder de Dios, perfecciona el poder de Dios y podemos resistir y podemos vencer. Eso quiere decir que el poder de Dios provee lo necesario para conquistar. Y como creyentes que creemos en Dios y en el todo lo que Dios abarca, todo lo involucrado de Dios, la fuerza de Dios, hermano, es nuestra fuerza también, y está accesible para nosotros para enfrentar las dificultades de la vida. Porque las fuerzas del hombre no son ilimitadas. Pero si fueran ilimitadas, hermano, nosotros fuéramos omnipotentes y no tuviéramos ninguna necesidad de Dios. Queriendo decir, hermano, que nosotros ocupamos de Dios. Y como no es así, que nosotros somos omnipotentes y que nuestras fuerzas sí son limitadas, no podemos confiarnos en nuestras fuerzas para afrontar las dificultades y aún para resistir la tentación. Nuestra fuerza espiritual, hermano, si no tiene raíz, hermano, no vamos a poder vencer. Y le quiero dejar saber, iglesia, que nuestra fuerza espiritual no está arraigada a nuestras fuerzas. Amén. Si no la cimentamos en Dios, somos un árbol sin la capacidad de crecer y desarrollarse y producir fruto. No hay profundidad y no hay agarre de vuestras raíces para sostenernos en tiempos de prueba, dolor y de tormentas también. Entonces, cuando sentimos que no podemos perseverar en la batalla espiritual, tenemos que recurrir a la fuente de poder, a nuestra fortaleza, que es Dios, porque Él quiere darnos la fuerza. Pero somos nosotros los que no se la pedimos a Él. Las tentaciones y los problemas pueden desgastar las fuerzas del hombre, pero si nos refugiamos en Dios, hermano, nada nos debe atemorizar. Si acudimos a Dios, si clamamos a Dios, si invocamos el nombre del Señor, nada nos debe atemorizar. Porque dice Isaías 40:29 que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Dice la palabra de Dios. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dije, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y dice, y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se cansarán. Solamente aquellos que confían y esperan en Dios, que es nuestra fortaleza. Alguien dele gloria al Señor. Ante el difícil camino, el cristiano, hermano, puede decidir no seguir adelante. Ante el camino difícil, el cristiano puede decidir no perseverar más. Y eso lo hemos visto y conocemos a muchos hermanos que han dejado el camino del Señor. Puedo decir que han renunciado y han huido del todo a las cosas de Dios. Es porque quizás piensan que Dios los ha abandonado. Pero hermano, pero esto es falso, porque Jesús mismo dijo, y está escrito en las páginas de su Biblia, allí en su casa, en el libro de Mateo 28, dijo, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces debemos acudir a la presencia de Dios y ser renovados por su poder. Mire esto, hermano, si no hacemos que desaparezca el hombre viejo, y si no renacemos en el Espíritu Santo, nuestras fuerzas humanas no alcanzarán lo suficiente para luchar y ganar en contra del pecado. Amén. No hay suficiente fuerza en nuestra humanidad para resistir los ataques diabólicos. Y le digo por qué. Porque no es una lucha, una batalla, una guerra natural, sino que es una batalla espiritual.
Por esta misma razón Jesús dijo algo poderoso cuando Él estaba orando en el Getsemaní. Él dijo, y dice la palabra, vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, con que no pudiste velar conmigo una hora tan siquiera. Luego dice el 41, ahí dice, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil y el espíritu está dispuesto, hermano. Escuche esto bien. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. En otras palabras, les está diciendo a los discípulos: la carne es débil ante la tentación. La carne es débil ante el pecado. La carne es débil ante estas cosas de maldad, pero el espíritu está dispuesto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien está dispuesto, alguien está listo, alguien está preparado, alguien está apostado en su lugar correcto cuando es tiempo de pelear. Y cuando dice esto, el Señor Jesús dice que el espíritu está dispuesto, está listo para resistir en contra de toda tentación y en contra de todo pecado. Y por eso Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 4, 22 en adelante. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. La carne está corrompida porque mira algo que le gusta y cede a la tentación. Pero dice ahí: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Que nos vistamos del nuevo hombre, esa nueva criatura. Que dice Pablo también en 2 Corintios 5, 17: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Alguien nuevo que no está viciado, que no está corrompido con las cosas viejas, con los deseos engañosos, que esa carne corrompida fácil cae a la tentación. Y escuche esto: debemos nosotros morir a la soberbia de creernos que todo es mérito nuestro. Porque cuando reconozcamos que nada podemos por nosotros mismos, dejamos de temerle a la derrota. Escuche bien, porque en ese momento alcanzaremos la victoria fortalecidos en Cristo y venceremos al mundo que nos combate, hermano. Porque dice ahí Pablo en 2 Corintios 12, 10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Cómo es posible que alguien se goce en la debilidad, en la necesidad, en la persecución, en la angustia? No es posible que alguien disfrute y se goce en ese tiempo. Pero él dice: porque cuando soy débil, por Él, entonces soy fuerte. Si somos cristianos y tenemos la plena confianza en Dios, no le podemos temer a la derrota. Porque el cristiano, hermano, escuche bien, si está en Cristo, si el cristiano está cimentado y arraigado en el Señor Jesús, no debe temerle a la derrota, porque la derrota no existe en la vida del cristiano que está cimentado en Dios. Escuchó, hermano, la derrota no existe en la vida del cristiano que está bien agarrado de las cosas de Dios. Entonces, hermano, mire, porque sucede en muchas ocasiones que hay quienes no valorizan el poder de Dios por confiar en el hombre, por confiar en ellos mismos para salir adelante. Confían en sus fuerzas y no confían en Dios. Y por eso no aprecian a Dios. No son agradecidos con Dios. Porque, hermano, se confían de sus brazos, se confían de su cuerpo, de sus fuerzas, su inteligencia humana, hermanos. Pero le digo algo: para poder realizar y entender el valor de nuestro Dios, para entender, hermano, el valor y la fuerza de nuestra ancla, para valorizar y entender nuestra fortaleza, necesitamos sentir lo fuerte de las tormentas. Y escuche bien eso, hermano, porque Dios nos mete en tormentas. Y a veces nos meten en unas tormentas, hermano, que no sabemos si vamos a salir o no de esa tormenta.
Pero Dios permite la tormenta para que podamos voltear a Él, a la fuente de poder que es Dios. Porque si más confiamos en el hombre y nos afiamos de nuestras propias fuerzas, más grandes van a venir las tormentas a nuestra vida, hermano. Y le digo, hermano, es mejor que usted se doblegue ante Dios, que usted se rinda ante Dios y que diga como dijo Jesús, que no sea mi voluntad sino la tuya, Señor. Yo me sujeto, yo me someto a lo que tú tienes para mi vida. No voy a resistir, no voy a confiar en mis fuerzas, no voy a confiar en mi inteligencia. Voy a poner mi plena confianza en ti, roca mía, fortaleza mía, Dios mío. Voy a buscarte a ti, Señor. Y Dios nos mete ahí en esas tormentas, hermano, porque a veces no queremos confiar y voltear a Dios. Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Entraron en la barca, Él se metió con ellos y dice la palabra ahí, hermano, que empezó la tormenta, se desató una tormenta, estaba golpeando las olas la barca, estaba ahí los vientos soplando, las aguas se estaban metiendo allí a la barca y tenían miedo los discípulos. Estaban viendo toda la circunstancia. Ellos eran pescadores y sabían navegar el mar, tenían inteligencia. Viene un viento, le hacemos así de esta manera. O sea, las olas están grandes, pues vamos a voltearnos de esta manera. Pero la tormenta era demasiado grande. Su inteligencia no podía, su conocimiento no podía librarles. Entonces finalmente se les prende el foco, que iba Jesús con ellos en la barca. Finalmente voltean a Jesús y le dijeron: Señor, no te preocupes, no te importa que vamos a morir. Y se levanta: ay, hombre de poca fe. Dios nos mete en tormentas para quitar nuestra confianza de nosotros mismos y ponerla en el Dios Todopoderoso. Jeremías 17:5-8 dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Y qué pasa? Dice que su corazón se aparta de Jehová. Si alguien confía en el hombre para que le supla, si alguien le confía en el hombre para que pueda vencer, hermano, su corazón se va a apartar de Dios. Y luego dice: será como la retama, la hierba en el desierto, que no verá cuando viene el bien, sino que morirá en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Quiere decir que vas a ser un sacatito muerto ahí en el desierto si no confías en Dios. Y luego dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En el año de la sequía, hermanos, mire esto, ahorita está una sequía tremenda en la economía y muchos han sido afectados. Pero hermanos del pueblo de Dios, hermanos que confían en Dios, está la sequía, pero todavía está dando fruto. Su hoja todavía está verde, todavía caen los chequecitos en el correo, aunque sea del presidente Trump, ahí cae el chequecito como quiera, amado hermano, porque hermano es una persona que tiene plena confianza en Dios, quien es mi Dios, mi roca y mi fortaleza. Alguien dele gloria al Señor. Iglesia, debemos de poner nuestra parte en el fortalecimiento de nuestra fe, dejando que nada nos haga decrecer de nuestra confianza en Dios. Si entregamos a Dios nuestra debilidad, hermano, Él devuelve para atrás su fortaleza. Aunque la tormenta golpee nuestra vida, nuestra casa, nosotros vamos a confiar en Él. Pero no solo es Dios nuestra fortaleza, sino también es el refugio en tiempo de peligro. Dice 18:2 que Él es mi roca, mi fortaleza, castillo mío.
Así como cuando alguien que padece una agresión busca instintivamente un refugio donde guarecerse, donde esconderse. Así debemos de buscar a Dios frente a las tentaciones, las persecuciones y los ataques de los enemigos de Dios. No debemos perder la esperanza y debemos de confiar que estamos en la protección de Dios. Estamos seguros, estamos salvos y sanos en Dios, amado hermano, no en nosotros mismos, porque como mencionaba al principio de este mensaje, la fuerza humana, la habilidad humana está limitada, pero Dios tiene todo poder, Dios tiene todo en control y Él nos puede proteger y Él nos puede cuidar. Termino con esto. Cuando confiamos en Dios como nuestra fortaleza, como nuestro refugio, como nuestro castillo, como nuestra roca, tenemos que entender que en Dios tenemos todo lo necesario para nosotros. Es decir, que en Dios hay toda provisión. Hay un acontecimiento en Primera de Reyes, si tiene su Biblia puede abrirlo ahí, Primera de Reyes 19. Versículo 6. Dice: entonces Elías miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Estaba Elías en la cueva atemorizado, huyendo por su vida de la reina Jezabel, porque lo había amenazado con muerte. Él estaba en la cueva. Él se durmió por la depresión, por la desesperación. Dijo: ¿sabes qué? Mejor me duermo y así no pienso en nada, no temo a nada, y pues si vienen por mí, me duermo mejor. Ahí se durmió. Pero todavía estaba Dios con él, porque Dios nunca nos deja. Y ahí se levanta después de un sueño, dice la palabra, versículo 6, que se levantó y miró que a su cabecera, breakfast in bed if you will, desayuno en la cama, Elías miró y a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, asadita la torta, y una vasija de agua, y él comió y bebió y se volvió a dormir. Es muy interesante de lo que se describe en esta porción de la Biblia. Elías estaba en el desierto, no había nadie más ahí, pero no estaba solo. Al contrario, Dios estaba cuidando de él. Hay que entender que el Señor siempre está a nuestro lado, y un ángel viene ahí donde está Elías y prepara una torta sobre las ascuas, esto es, sobre el carbón o sobre las brasas. Además le tiene agua también. Elías come, bebe y se vuelve a dormir. Dios sabía que necesitaba Elías recuperar sus fuerzas, su energía, porque Dios es bueno y conoce nuestras más profundas necesidades, hermano. Entonces ahí, cuando Dios provee esto para Elías, también le provee el pan y el agua, también le está proveyendo en el pan y el agua fuerzas. Primera Reyes ahí, versículo 7 dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Versículo 7 nos dice que después, no sabemos cuánto tiempo había transcurrido, el ángel vuelve a llamarlo, lo invita a comer de nuevo y añade la razón: porque el largo camino te espera, te resta. Todo lo que Dios hace, amado hermano, tiene un propósito. Cuando Elías pensaba que su camino, su tránsito, su jornada se había acabado, Dios le dice: hay mucho más por hacer. Y a veces cuando pensamos que todo fracasó y que no hay nada que hacer, Dios viene y dice: queda mucho por hacer. Porque donde el hombre termina, ahí es donde Dios comienza. ¿Escuchó eso? Donde el hombre termina, Dios empieza a trabajar. Porque nuestras fuerzas solamente llegan hasta cierto punto, pero Dios, como tiene todo el poder, nos acompaña y nos da fuerza para todo el camino.
Luego el versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido en aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cómo es posible que una torta de pan en las brasas me dé suficiente fuerza para caminar 40 días y 40 noches? Hay que mirar esto. Porque ¿dónde estaba Elías? En una cueva en el desierto. Ahí no hay, hermanos, granjas de vacas. No hay labores ahí de trigo. No hay hornos. No hay ríos en el desierto. El desierto es seco, es árido, no hay nada ahí. Entonces ahí piensa Elías que su camino se acaba. Pero ¿cómo fue elaborada, cocinada esta torta de pan? No había nada en la tierra cerca de él para poder cosechar algo, recoger algo, juntar algo y mezclar el agua y que el aceite y que las especies y todo eso para hacer un panecito y luego sobre las ascuas. No era posible. No había nada ahí. Entienda esto, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir pasó con esto? La debilidad es falta de algo, falta de fuerza. Una debilidad en una persona, en su carácter, porque no puede comunicarse bien, es falta de fuerza en su comunicación. Le falta algo cuando una persona es débil, le falta fuerza, le falta dinámica, le falta poder, le falta algo cuando alguien tiene una debilidad. Pero dice que el poder de Dios se perfecciona el poder de Dios. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Esta torta tuvo que haber sido elaborada con ingredientes celestiales, para que en 2 tortas que se comió Elías, amado hermano, le diera suficiente fuerza para caminar 40 días y 40 noches. Fueron ingredientes especiales, porque dice que fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches sin descansar. No, yo no lo puedo entender, hermano, porque y eso es lo que pasa, que a Dios no podemos entenderlo del todo, hermano. Porque son cosas más allá, hermano. Porque si nosotros tratamos de meter a Dios en nuestra mente, que Dios es tan grande, y meterlo a este cerebro que pesa como 3 libras, hermano, el tamaño de 2 puños, queremos meter a Dios ahí, va a explotar la cabeza. No entendemos esto. Pero no tenemos que entender a Dios, hermano, y como Él obra, hermano. Solamente tener fe en Él, confiar en Él y creer que Él es nuestra fortaleza y que Él nos va a fortalecer para seguir adelante el propósito que tenemos en Dios. Esto fue algo sobrenatural para que Él caminara. No sé si caminó 24 horas cada día, hermano. 40 días, 40 noches ahí caminando 24 horas. Es algo sobrenatural, fue un gran milagro que sucedió. Pero cuando ya no tenemos más fuerzas, Dios nos renueva nuestras fuerzas para que sigamos adelante y alcancemos su plan. Su plan, no mi plan, no su plan, el plan de Dios. También es muy importante notar que al final del versículo 8 nos dice: caminó hasta Horeb, el monte de Dios. El Señor, escuche bien, el Señor quería a Elías en su presencia. Ya no debería estar debajo de aquel árbol del enebro. Ya no debía estar Elías, el profeta, hombre de Dios, metido en la cueva. No era la atmósfera apropiada para Elías. Elías debía estar en la presencia del Señor para ser renovado y comprender más sus caminos. Además, ahí saldría comisionado para continuar su ministerio, pues no era el momento todavía para partir al cielo, sino de servir a Dios en la tierra, porque Dios todo lo hace bien a su tiempo.
Con eso ya termino. Dios no descuida a sus hijos.